nos parecía interesante poder compartir desde la cátedra con los estudiantes un poco los temas que nosotros habitualmente trabajamos. El tema que nos convocaba y que nos convoca hoy, nosotros estamos en la cátedra de Sociología, es una materia del comienzo de la carrera, de las carreras que se dictan en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad pública, por lo cual por esa cátedra pasan casi todos los estudiantes de la Facultad de Humanidades, se inician en esa cátedra, y en estos tiempos estábamos hablando sobre Durkheim, que es un autor clásico, digamos, de la sociología. Pero el tema que teníamos para tratar justamente hoy no era exactamente un texto de Durkheim, sino que lo que íbamos a trabajar hoy es un texto de una antropóloga argentina que se llama Patricia Aguirre, un texto que se llama El cuerpo de los pobres, los alimentos rendidores y el cuerpo de los pobres. ¿Y qué es lo que trabaja Patricia Aguirre en ese texto? Ella lo que va a plantear es que un acto tan cotidiano como es el hecho de comer para todos nosotros, todos comemos, ¿sí? También puede ser abordado desde las ciencias sociales como un objeto de estudio, ¿sí? Analizando qué es lo que comen distintas sociedades en distintos momentos, de acuerdo a los sectores sociales, y qué es lo que podemos nosotros, desde las ciencias sociales, aprender a partir de ello. El texto de Patricia Aguirre va a plantear una tesis fuerte, que es que la crisis de la década del 90, o la crisis que el proceso del cual recién hablaba el anterior docente que me antecedió en la palabra, es decir, ese proceso que se inicia a finales de la década del 70, y se profundiza en los 80 para acabar en la década del 90 en lo que en la Argentina se conoció como el plan de convertibilidad, eso que nosotros solemos pensarlo como una crisis en términos económicos, muestra ella cómo también hizo a la ruptura del lazo social, del tejido social, y para los estudiantes de sociología que andan por ahí, de ese lazo social del cual habla Durkheim, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ella va a mostrar es que hasta la década del 60 había un único patrón de comensalidad, dice ella, donde ricos, pobres y clases medias comíamos más o menos lo mismo. Y para eso ella a lo que acude es a estadísticas elaboradas por el INDEC en la década del 60, en el año 65, y en la década del 90, en el 95, para comparar qué nivel de ingesta tenían los sectores sociales de cereales y legumbres por un lado, carnes por el otro y frutas y verduras en un tercer término. Mientras que en la década del 60 nos encontrábamos con que estos tres grupos de legumbres y cereales, verduras y frutas y carnes eran más o menos 3/3, y esos 3/3 eran de la misma manera en cada una de las clases sociales. 30 años después, en el año 95, lo que nos encontramos es que las clases bajas tienen una enorme ingesta de cereales, en el rubro de los cereales, una menor ingesta de carnes y una muy baja ingesta de frutas y verduras. Mientras que si nos vamos a los sectores altos, a las clases altas, esta pirámide se invierte por completo, donde lo que más se ingiere son frutas y verduras, en segundo término las carnes y en tercer término los cereales. Eso la va a llevar a Patricia Aguirre a plantear que los pobres han cambiado sus pautas de comensalidad, pero que también han cambiado sus pautas de comensalidad los ricos. Entonces, a partir de esa tesis, que es que lo que se rompió en la Argentina es un patrón común de comensalidad, ella lo que va a intentar analizar es qué consecuencias eso trae. ¿Qué consecuencias eso trae en la salud? ¿Y qué consecuencias también eso trae en el propio tejido social? Porque si nos quedamos exclusivamente en un análisis económico, ella lo hace. De hecho, ella lo que va a plantear es que hay que analizar cuáles son las variables macroeconómicas que llevaron a esos cambios en las pautas del consumo, pero que una vez que avancemos sobre ello, no podemos explicar ese cambio en qué es lo que la gente come exclusivamente por la baja de los salarios que efectivamente hubo, por la concentración del ingreso. Y acá hay un dato que es interesante que plantea la propia Patricia Aguirre. Cualquier crisis económica, toda crisis económica, es un momento de
redistribución de los ingresos. Es decir, siempre en una crisis económica hay sectores que se van a ver perjudicados, pero toda crisis económica también tiene sus sectores beneficiados. Entonces, cuando nosotros vemos los datos que nos presenta Aguirre, nos encontramos con que efectivamente los salarios fueron en general a la baja, pero que si vemos cómo ha sido la distribución del ingreso a la década de 60, 70, 80, 90 y ella llega hasta el 2000, que es cuando entrega su tesis de doctorado, porque este trabajo es como un extracto de su tesis doctoral, lo que nos encontramos es que cada vez la población más pobre recibe una parte más chiquita de la torta que entre todos generamos, pero que también tenemos que los sectores más altos han recibido una porción más grande de la torta. Entonces, incorporemos esta idea de que las crisis son crisis para algunos, para la mayoría, pero no para todos. Digo, Patricia Aguirre va a mostrar estas variables macroeconómicas, pero va a decir que esas variables macroeconómicas no lo explican todo y que es necesario empezar también a pensar cuáles son las representaciones sociales que se tienen acerca del cuerpo y acerca de la comida. Y ahí es donde ella va a plantear que los sectores populares, la noción de cuerpo que tienen es que el cuerpo debe ser fuerte, ¿sí? El cuerpo debe ser fuerte y por lo tanto las comidas que se ingieren deben ser rendidoras. Una comida rendidora es una comida que llena, ¿sí? Es una comida que se puede compartir con los demás. Entonces la idea del guiso, ¿sí? De que uno puede agregar un poco de agua, agregar un puñado más de fideos y que si hay otros que se suman a comer puedan sumarse, ¿sí? Porque eso hace también a las estrategias de supervivencia y a las alianzas que se dan, ¿sí? Para llevar la vida de una manera más feliz. Los sectores populares tienen una comensalidad que es colectiva. Entonces se buscan estas comidas rendidoras en contextos donde cuando pensamos desde la sociología no nos podemos quedar solamente con esa variable macroeconómica acerca de los índices de precios de los productos, porque Patricia Aguirre dice, de la canasta de productos que miran los economistas, y bienvenidos, digamos, los economistas como cientistas sociales que también nos aportan al conocimiento, pero esa canasta básica de productos, para convertirse en un plato de comida, hay una serie de mediaciones, básicamente cocinar, por ejemplo, esos productos. Entonces lo que la gente come no son productos de la canasta básica, la gente lo que come es un plato de comida. Y para comer ese plato de comida hay que cocinarlo. Bueno, los sectores populares también tienen dificultades específicas vinculadas a el acceso al gas, vinculados a la falta de vajillas. Entonces, estas comidas que son rendidoras son comidas que se pueden preparar en general sin horno, porque los sectores populares, esa investigación ella la hace para lo que es... Por favor, compañeros, si se puede en un momento... Estas comidas, digo, rendidoras, en general no utilizan horno porque muchos sectores populares carecen de ese horno, ¿sí? Y aún en los casos en los que se provea del servicio de gas, lo que hay es apenas una hornalla. Digo esto para que también pensemos hoy en nuestro Comodoro, porque esta investigación Aguirre la hace para lo que es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, en la década de los fines de los 80 y la década del 90, pero también podríamos pensar hoy nosotros cómo transmitimos las recomendaciones acerca de el cuidado del agua, ¿sí? Y cómo podemos pensar qué significa para una familia o para otra familia tener que hervir el agua para consumirla, ¿sí? Cuando estamos pensando en que hay gente que compra garrafas y que no le alcanza ni siquiera una semana esa garrafa y ahora esa garrafa también la va a tener que destinar a hervir el agua porque obviamente tampoco va a poder acceder a los bidones, digamos, de agua que se venden directamente. Bueno, entonces volviendo a la idea de Aguirre. Aguirre lo que nos va a mostrar es cómo esa comensalidad de los pobres tiene que ver con prácticas, con las tecnologías que están disponibles y con una idea de un cuerpo fuerte. Entonces, ese cuerpo fuerte tiene que ser alimentado con comidas que llenan, ¿sí? Con comidas que resultan abundantes, con comidas que tienen que sentirse ricas, ¿sí? Y aún a sabiendas de que entonces hay ciertos productos que tienen un alto valor nutricional, como por ejemplo la fruta y la verdura, la relación de esa fruta que es considerada un plus, ¿sí? Porque la fruta es
una cosa que se agrega al postre, ¿sí? En general es lo primero que se renuncia o lo que se le destina a los chicos, ¿sí? Porque las madres saben que eso aporta mucho valor nutricional, pero no hay una capacidad económica para que toda la familia coma fruta, siendo que quizás un plato de fideos va a llenar mucho más. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que Aguirre nos va a ir mostrando es cómo el cuerpo de los pobres que se va conformando no es un cuerpo fuerte, sino que es un cuerpo gordo, ¿sí? De mujeres que durante todo el día, para saciar el hambre, lo que van a hacer es tomar mate con azúcar. Entonces la ingesta de azúcar en los sectores populares es muy alta, la ingesta de grasas en los sectores populares es muy alta, entonces comemos tortas fritas porque incorporamos grasa de esa manera, comemos guisos con carnes que tienen alto contenido de grasa y eso permite, ¿sí?, generar las energías suficientes, pero también incorporando un alto nivel de grasas que va a repercutir también en la salud. Ahora, lo que es interesante, me parece, para pensar del texto de Aguirre, para pensar con nuestros estudiantes de sociología que están viendo a Durkheim, pero para compartir entre todos hoy, es que lo que Aguirre va a mostrar es que esta nueva pauta de comensalidad, que antes era una pauta común que compartía, podríamos decir, el conjunto de la sociedad y que ahora se va cada vez más bifurcando durante la década del 90 en una comensalidad de ricos, que también podríamos conversar sobre cómo es esa comensalidad de los ricos cada día más orientada al cuerpo sano, ¿sí? Pero sería otro día, lo charlamos. Y esa comensalidad de pobres orientada a un cuerpo fuerte, Patricia Aguirre además va a demostrar que lo que termina generando es un doble proceso de discriminación, porque esos cuerpos que generan la alta ingesta de azúcar y la alta ingesta de grasas no son percibidos por el resto de la sociedad como cuerpos fuertes, son percibidos como cuerpos gordos y como cuerpos vagos, como cuerpos que no cuidan de sí mismos, porque esas mujeres que se ven como mujeres gordas y en realidad son mujeres que están dejando de comer para que coman sus hijos y por eso toman mate todo el día, no van a ser percibidas como madres sacrificadas, van a ser percibidas como mujeres vagas que no cuidan ni siquiera de su propio cuerpo, con lo cual también lo que empezamos a ver es una crítica moral de los sectores medios y altos respecto de las clases bajas, ¿sí? Ahora, ¿por qué traer entonces todo este estudio? Para mostrar que las ciencias sociales nos traen respuestas complejas a preguntas que son muy simples. La pregunta es sencilla. ¿Por qué los ricos y los pobres antes comían lo mismo y ahora ya no? Y en realidad Patricia Aguirre formula la pregunta en el 2000 y tendríamos que traer esos indicadores a hoy y fijarnos cómo fueron las pautas de comensalidad en los últimos 10 años y estar atentos a cómo van a ser nuestras próximas pautas de comensalidad en los próximos meses, cómo van a ser nuestras pautas de comensalidad en este invierno, para empezar a poder pensar hoy también qué transformaciones se están generando en esta nueva política económica que vemos que también tiene efectos sociales complejos, como digo, y esa complejidad la podemos hacer visible, la podemos trabajar desde las ciencias sociales. Me parece que es un signo de época hacer pasar por un privilegio lo que antes era un derecho, ¿sí? La jubilación para las amas de casa, ¿sí? ¿Cómo se va a jubilar esta señora que nunca trabajó? ¿Cómo puede ser el exceso, ¿no? La grasa militante de la que se habló hace fin de año? Volvemos a encontrar palabras que hablan de un exceso que los sectores populares habrían tenido en los últimos 12 años, un exceso de consumo, un exceso de gasto, un exceso de vacaciones, un exceso de jubilaciones, que ahora poco a poco vendríamos a de vuelta a adelgazar, ¿sí? En una política light de autodominación de los propios placeres, de los propios consumos y, como digo, haciendo pasar por privilegios lo que en algún momento logramos bajo la formulación de derechos. Digo, y estos excesos, esta noción de exceso, enraiza muy rápido en un sentido común capitalista que en general no nos hace pensar que el obrero siempre, cada vez que va a trabajar, deja un plus de plusvalía, ¿sí?
No hay trabajador petrolero que cobre el salario, ¿sí?, equivalente a lo que entrega el capital. No lo hay. No lo hay en nuestra sociedad comodorense, en nuestros obreros petroleros de gastos excesivos, en esas personas que estos fines de semana se llevaban bidones de agua y los noticieros nos mostraban esos carritos llenos de abundancia excesiva, de salarios desmedidos que se llevan aguas por demás. Esos obreros que se llevan agua por demás y gastan por demás y consumen por demás, le entregan mucho más al capital, siempre, porque así funciona el sistema capitalista. Entonces, las ciencias sociales nos permiten recuperar la historicidad, salir del hoy y del ahora, que a veces nos proponen los medios de comunicación, y ofrecer una mirada más compleja, más abarcativa acerca de nuestra propia realidad, y por eso esta charla, esta breve charla, se llamaba Universidad Pública, para que pensemos colectivamente la importancia que tiene la universidad pública en cada una de nuestras comunidades. La importancia que tiene en términos de lo que la universidad le puede contar a esa misma sociedad, de lo que le puede comentar a esa misma comunidad, de lo que puede incidir en las discusiones, aportar sus conocimientos, aportar sus soluciones. Fíjense acá, Patricia Aguirre nos está viniendo a mostrar algo que quizás no lo habríamos pensado de ese modo, ¿sí? Y que pensarlo de esa manera nos permite pensar otras estrategias, otras respuestas, otras políticas, mejores políticas públicas, y también la importancia de una universidad pública hacia una comunidad, en el sentido de que sea una universidad realmente abierta a esa comunidad. Hace pocos días, otro docente de nuestra universidad, Raúl Muriete, que también nos está acompañando, señalaba lo que era una publicidad de la Universidad de Palermo, donde mostraba a un joven y decía: si sos inteligente, si sos creativo, para vos que sos único, que sos súper especial, vení, la Universidad de Palermo te está esperando. Y Raúl Muriete, con mucha inteligencia, decía: nosotros en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, estamos esperando a los que no son excepcionales, a los que no son únicos, estamos esperando a los que son comunes, a los que son como cualquiera, a los que son como nosotros, porque eso es una universidad pública que se hace accesible al conjunto de su comunidad y que hace que ese acceso sea realmente irrestricto y que ese pasar por la universidad sea un pasar sin mayores obstáculos. Digo esto entonces porque para que eso suceda hacen falta condiciones, hacen falta buenos salarios, hacen falta reglas claras, la importancia del convenio colectivo para los docentes, hacen falta reglas claras también para los docentes. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades es la primera facultad de nuestra universidad que generó un protocolo contra el acoso sexual dentro de las universidades. Entonces nosotros desde la Facultad de Humanidades estamos intentando que nuestra facultad sea un lugar por el cual se transite, por ejemplo, sin pasar por situaciones de acoso. Cualquiera de nosotras, de las mujeres que hoy estamos acá, podemos rápidamente pensar una situación de acoso que hayamos pasado en algún espacio de nuestra vida, en el colectivo, en la calle, en la universidad, en nuestras casas, en las casas de familiares, en las casas de algún vecino. Casi que forma parte de nuestra propia constituirnos como mujeres, ese rito de pasaje que es pasar por la situación de acoso. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la San Juan Bosco es la primera que generó un protocolo en contra del acoso dentro de la universidad. ¿Y por qué? Porque queremos eso, una universidad pública que sea inclusiva, que permita que la gente transite por esa universidad en condiciones de libertad y de equidad. Gracias.